Pero la oposición jugó un rol muy interesante al momento de discutir esto y sí se me fueron así como, se me fueron bien lejos. Empiezo con Germán Martínez. Sí, sí, sí. Germán Martínez en el pleno se aventó una de esas charras que uno dice, a ver, espérame tantito, déjame ver si escuché bien lo que acabas de decir o no. Porque Germán Martínez, este senador que era de Morena, o sea, que entró al Senado por Morena, pero que lo dejó y está en el grupo plural, pero que antes estuvo en el PAN toda su vida. Germán Martínez, en el Pleno, mientras defendía los fideicomisos del Poder Judicial, se aventó una comparación que aquí en México me encantaría que fuera real. De verdad, me encantaría. Germán Martínez dice que aquí en México los simpatizantes de Morena y los propios senadores de Morena, refiriéndose a ellos, celebran mucho al juez Brian Cogan, este juez que sentenció al Chapo y este juez que encerró a García Luna. Este juez de Estados Unidos que es un juez federal. Y dice Germán Martínez que en realidad lo que deberíamos estar haciendo es pagarles más a nuestros jueces, que los jueces aquí en México deberían de percibir lo que percibe Brian Cogan. Sí, escúchenlo para que no vean que es choro mío. Escuchen esto por piedad de Dios. De verdad, no tiene pierde la charra que se avienta Germán Martínez comparando a los jueces, y no es por menospreciarlos, no estoy diciendo que los jueces mexicanos sean malos, pero claramente hay diferencias duras, si las queremos ver así. No les gustan los de aquí, pero hay un juez al que admiran, al que quieren, al que le echan porras en las mañaneras. Se llama Brian O'Cogan y metió a la cárcel a Genaro García Luna. A ese le aplauden, a ese lo quieren. Yo también, muy bien. Y a Josh Lomelí, juez en Los Ángeles, el otro es de Nueva York, que tiene en la cárcel al pederasta Joaquín Nazón, muy cercano a algunos de los promotores de esto. En la página de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Brian O'Cogan, el juez que tiene en la cárcel a García Luna, que tanto le aplaude en las mañaneras, que el presidente le encanta, ese juez gana 350,000 pesos mensuales. Un juez penal aquí gana entre 120 y 130,000 pesos mensuales. Páguenle lo mismo a los jueces, páguenle exactamente lo mismo que al que aman a Brian O'Cogan, que al que aman a su justicia internacional, la justicia de los Estados Unidos. Páguenle lo mismo, dice Germán Martínez. Páguenle lo mismo a un juez aquí que lo que le pagan a Brian Cogan. El día que un juez en México trabaje como trabaja Brian Cogan, podríamos discutirlo. Podríamos, pudieses. Brian Cogan encerró al Chapo Guzmán y lo sentenció. Y en su juicio se exhibió como presidentes y expresidentes mexicanos recibían sobornos de el Chapo Guzmán. Eso derivó en el juicio de Genaro García Luna, que, qué curioso que no lo mencione Germán Martínez. Pero lo más interesante es que también encerró a Genaro García Luna. No le concedió amparos y ni les cambió la medida cautelar como jueces en México lo han hecho con Rosario Robles, Elbester Gordillo, Juan Collado. No los dejaron ir después de un tiempito como al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas. No. Evidentemente, ahí siguen. Ahí está encerrado. No ha salido. ¿Ok? El día que aquí un juez trabaje y no deje salir, no le cambie la medida cautelar, no se deje seducir por el dinero que llega como garantía con un amparo. El día que eso pase, hablemos de justicia de excelencia. Pero aquí quieren hacer pasar como que la justicia de México es ejemplar. O sea, y no estoy generalizando porque hablamos de una base laboral muy amplia, hablamos de más de 50,000 empleados en el Poder Judicial que van
desde directores generales, ministros, jueces de control, directores de área, secretarios auxiliares, oficiales. O sea, vamos con es un abanico gigantesco. Pero no estamos, o sea, no puedo decir que todos hacen mal su trabajo, pero sí puedo decir que hay jueces en México que han tenido casos de una gran exposición, que han tenido casos muy importantes a nivel del de Brian Cogan y los han dejado salir. ¿Cuántos narcotraficantes en México han salido por otros delitos? Y miren, no podemos, o sea, no hay que confundir los errores de los ministerios públicos y de los policías de investigación y de las fiscalías que derivan en imposibilitar el trabajo de los jueces. Eso pasa y no sería justo decir que la razón por la que no se llegan a grandes sentencias es exclusivamente los jueces. No. El caso, por ejemplo, de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, creo que es uno de los más ejemplares en esto. Javier Duarte se le estaba investigando hasta por casi robarse el estado de Veracruz, agarrar una grúa y llevárselo a su casa, o sea, separar Veracruz de México. En la cantidad de dinero que desvió Javier Duarte es abismal. ¿Por qué no lo han podido o no lo pudieron procesar por todo eso? Porque la manera en la que el Ministerio Público obtuvo las pruebas de cómo había triangulado el dinero y cómo lo había desviado, lo hicieron de manera ilegal y el juez no pudo utilizarlo como prueba. Eso hay que entenderlo y no lo podemos mezclar, porque no toda la culpa de que no exista justicia para perfiles políticos como Javier Duarte recae en los jueces. Pero ¿qué hay de los amparos? ¿Cuántos amparos conocen ustedes que se le otorguen al pueblo de a pie? Es más fácil que pases preso sin sentencia 18 años por no tener una debida defensa y que un criminal pueda salir en 2 minutos porque tiene un abogado que se sabe la ley al derecho y al revés y porque dio mordida. No me vengan a decir que darles mejores sueldos o no darles mejores sueldos condiciona qué tan buena o qué tan mala justicia hay en México, porque un ministro, por ejemplo, según lo que están ganando al menos en 2023, sin tomar en cuenta los bonos que se avientan, son 206,000 pesos al mes. Brian Cogan gana 400,000. Pues sí, gana el doble. Sí. Un ministro aquí gana 206,000 pesos y en 2017 ganaban 300,000. Nada más de sueldos, nada más mensuales. Y a eso súmenle bonos, prestaciones, seguro de gastos médicos mayores, las comidas. O sea, los jueces, la pregunta que uno tiene que hacerles es, ¿usted en qué gasta su sueldo? Esa es la duda que yo tengo. ¿En qué gastan el sueldo? Porque además del sueldo, les pagamos todo. Mantenimiento de los coches, seguridad, teléfonos, lentes, la tintorería de sus togas. Les pagamos los traslados, les pagamos los viáticos, les pagamos seguro de gastos médicos mayores para ellos y para su familia directa, para sus hijos hasta de 22 años que sigan siendo dependientes económicos. Eso es lo que les pagamos. O sea, les pagamos todo. Casi les damos hasta vales para ir al súper. Pero como ya tienen comidas en la Suprema y tienen sus comedores, es maravilloso. Y luego vienen y nos dicen que es que pobres de los empleados del Poder Judicial, que no, ojo, hay 400 millones de pesos para alimentos. Y los empleados sindicalizados tienen que poner de sus cuotas sindicales para un comedor que no está en el presupuesto, cuando en el presupuesto hay recurso para eso. ¿Quién está afectando a los empleados del Poder Judicial? ¿La extinción de los fideicomisos o el abuso de sus empleadores a los que salen a defender alegremente? ¿Cómo está la cosa? A mí alguien, por favor, explíqueme, porque no termino de entender su manera de defender a los empleados del Poder Judicial, argumentando que habría que pagarle más a los jueces. No lo logro entender. A esto se suma algo muy interesante, que fue la defensa de Xóchitl Gálvez. Como les digo, están mezclando peras con manzanas. Xóchitl Gálvez intenta hacer una diferencia entre los empleados del Poder Judicial, pero Xóchitl Gálvez creo que debrayó mucho en el discurso que le escribieron, porque claramente lo tuvo que leer. Escuchen el argumento de Xóchitl Gálvez para defender a los empleados del Poder Judicial, que no es muy diferente al de Germán Martínez. Lo primero que quisiera decirles es que nadie puede estar a favor de los privilegios.
Yo creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces su valor. Están poniendo 170,000 millones de pesos en este presupuesto y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería, lo mismo en el Tren Maya, 4 veces el valor del Tren Maya. Hay mucha gente que está haciendo negocios. Tenemos a Nacho Ovalle, tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Y realmente creo que sería lo interesante, poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país. Y yo lo que propongo, pues, es que hablemos y hagamos una pausa en este debate. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5,000 pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores, se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado. ¿Por qué no pensamos en las funciones sociales de la impartición de justicia? Yo creo que a todos los mexicanos nos conviene tener un poder judicial sólido, un poder judicial autónomo. Qué lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo, entonces recibe los ataques que recibe. ¿Por qué no hablamos del rostro humano y las historias de compromiso de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué hubiéramos hecho o qué hubieran hecho los papás de niños con cáncer si un juez no les hubiera otorgado un amparo para que recibieran un tratamiento? ¿O qué hubieran hecho los papás de los niños que pedían una vacuna de COVID si ese juez no les hubiera otorgado ese amparo? ¿O qué pasa con una persona que sufre una detención ilegal? Acude a la justicia, esperanzada en que un juez la proteja. Yo quisiera también hablar de la valentía de aquellos jueces que enfrentan a la delincuencia organizada. Qué fácil es decir por qué el Poder Judicial tiene casas en renta, pero imagínense llegar a una zona de conflicto como Culiacán, Sinaloa, desprotegido. O sea, realmente en ese sentido creo que tenemos que ponernos en los zapatos de los jueces y saber si es un privilegio el que tengan seguridad o si es un privilegio que tengan acceso a una vivienda digna cuando ellos están pagando su propia renta. Eso es algo que no se ha dicho. Los trabajadores pagan un complemento al seguro de gastos médicos mayores. Y a mí lo que me gustaría es, estoy de acuerdo que nadie debería de tener seguro de gastos médicos mayores en este país si el ISSSTE funcionara. Pero yo les aseguro que ustedes mismos no se atienden al ISSSTE, no sean hipócritas. No van al ISSSTE porque saben que una cirugía se las van a programar en 2 años. Los que son maestros saben de la situación por la que está pasando el ISSSTE. Mi hermano tuvo que operarse en particular porque le dijeron que fuera el lunes y se hubiera muerto de un infarto. Entonces sabemos que el ISSSTE no le está dando servicio a los trabajadores y sabemos que estamos lejos de tener la seguridad social de Dinamarca que nos ofrecieron. Entonces yo lo que propongo es, ¿por qué nos molesta que un trabajador se pueda jubilar con su sueldo completo? Mejor hablemos de todos los trabajadores que no se jubilan con su salario completo, porque el salario base en el gobierno federal es 1/5 parte del salario real. Entonces hay trabajadores que se jubilan con 5,000 pesos mensuales. Eso es injusto. Creo que más que hablar de privilegios, tendríamos que hablar de todos los trabajadores que no tienen el privilegio de jubilarse con el salario real con el que cotizan. ¿Por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? Aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja 6 meses. De hecho, hay comisiones que no han convocado desde hace 6 meses a una sesión. No pasa nada. Pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas. Hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas. El año pasado, 12 jueces se infartaron. El nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros. No es lo mismo sacar un dictamen que sentenciar a un narcotraficante. Y eso lo tendríamos que entender.
A mí me parece increíble que se quiere eliminar el fideicomiso de infraestructura cuando en México tenemos solo 2 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando otros países tienen 60 jueces por cada 100,000 habitantes. Más que reducirle el presupuesto al Poder Judicial, tendríamos que ampliárselo. No, Xóchitl, no. Esto no se trata de ampliarle el dinero al Poder Judicial. Es muy interesante cómo la propia Xóchitl Gálvez en su discurso, póngame atención, empieza Xóchitl diciendo que no podemos poner en la misma canasta a los empleados del Poder Judicial que ganan 5,000 pesos y a los que ganan 100,000 pesos o a los que ganan 200,000 pesos al mes. Pues sí, ahí iba todo muy bien, todo iba maravilloso hasta ahí, perfecto. Efectivamente, no los puedes poner en la misma canasta. Ese es el punto. Que los que ganan 5,000, los que ganan los sueldos más bajos en el Poder Judicial, están defendiendo dinero que ni siquiera les toca, dinero que no se reparte entre ellos. No podemos ponerlos en una misma canasta, eso es obvio, pero es lo que se debería de debatir. ¿Por qué los empleados que ganan menos tienen que estar poniendo de su dinero para aportar a fideicomisos que no van a usar? Porque no están diseñados para ellos, porque las pensiones complementarias son para los ya jubilados, para que puedan pensionarse, no como dice Xóchitl, que ¿por qué nos enojamos porque se les pague la pensión completa? Sino porque se les paga el doble. El doble. No los podemos poner en la misma canasta y ese debería de ser el debate. Ese es el debate. ¿Por qué ellos los ponen en una misma canasta? Porque se dan cuenta, es el PRI, PAN, PRD y es el sindicato y es la ministra y es el Poder Judicial los que están diciendo que los afectados son los 50,000 trabajadores, cuando en realidad solamente hay 500 personas que resultarían afectadas actualmente porque son las que usan los fideicomisos. Se puede discutir el que se les dé un apoyo extraordinario para aquellos que tengan familiares con enfermedades que no están por el seguro de gastos médicos mayores. Si quieren, órale, lo debatimos. Pero, ¿por qué ellos tienen que tener un seguro de gastos médicos mayores? ¿Y quiénes tienen el seguro de gastos médicos mayores? ¿Me van a decir que el menor rango del Poder Judicial tiene un seguro de gastos médicos mayores o él se tiene que conformar con el ISSSTE? Este es el punto. Que sí hay distinciones en el Poder Judicial, pero cuando se trata de defender, utilizan a los que no están metidos en la canasta, a los que no son afectados por esto, y los sacan y los ponen como si ellos fueran los afectados. Y luego dicen, es que hay que incrementarle el dinero al Poder Judicial. ¿Para qué? La discusión no es cuánto dinero, porque el Poder Judicial, una cosa son los fideicomisos, pero además, ya que les encanta defender las pensiones, además solicitan dinero para las pensiones complementarias. O sea, tienen un fideicomiso para pensiones complementarias que no usan, que solamente en los mandos medios y personal operativo han usado 180 personas, pero te piden en el presupuesto dinero para las pensiones complementarias. O sea, estás duplicando el recurso porque le estás pidiendo algo a Hacienda año con año ese recurso y además tienes un fideicomiso del que teóricamente ya deberían de salir y no está saliendo, ¿eh? Pero voy todavía más. El Poder Judicial te pide 88,000, para este año pidió 88,000 millones de pesos. La bronca no es que les demos más, es cómo lo están distribuyendo adentro. Ese es el problema. Entonces, claro, Xóchitl, no podemos meterlos en una misma canasta. De eso se pichis trata. De eso se trata. Que no los puedes poner en una misma canasta y ustedes lo están poniendo en la misma canasta para defender algo que ni siquiera es un derecho, es un privilegio que acordaron en la mesa quienes hoy no salen a manifestarse y ponen al empleado. O sea, mandan a los de abajo a defender lo que entre ellos se repartieron.